Hola, hola, mis adorados y adoradas amantes del salseo turco. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito favorito de chismes, noticias y mucho, mucho drama de nuestras estrellas turcas. Hoy prepárense porque tenemos una bomba informativa, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que involucra a uno de los galanes más cotizados del momento, Can Yaman. Si lo han adivinado, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de un posible, o mejor dicho, inminente, cambio radical en sus planes, en su vida y en su carrera. ¿Se va de Turquía? ¿Por qué? ¿A dónde va? ¿Qué significa esto para sus fans, para sus proyectos futuros y para el corazón de más de una? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder en este vídeo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, su té turco, o lo que más les guste para disfrutar de un buen chisme, porque este vídeo está cargado de información jugosa y revelaciones impactantes. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo que ver y de qué enterarse. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles la mejor información sobre sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, vamos al grano. La noticia ha estado circulando por las redes sociales, por los medios de comunicación, y por supuesto por los grupos de fans de Can Yaman. Can Yaman, al parecer, se va de Turquía. Pero, ¿de dónde viene esta información? ¿Es real? Y lo más importante, ¿por qué? Para entender el contexto de esta posible mudanza, tenemos que remontarnos un poco a la trayectoria reciente de Can Yaman. Después de su explosivo éxito con Erkencikus Pájaro Soñador, la serie que lo catapultó a la fama internacional, Can Yaman se convirtió en un fenómeno global. Su carisma, su talento y su innegable atractivo físico lo convirtieron en uno de los actores turcos más solicitados del mundo. Sin embargo, este éxito repentino también trajo consigo una enorme presión mediática y una constante vigilancia por parte de los paparazzi. Cada uno de sus movimientos era analizado, comentado y, a menudo, exagerado por la prensa. Además, algunas polémicas, tanto profesionales como personales, contribuyeron a crear una imagen controvertida del actor, al menos en algunos sectores de la sociedad turca. Después de Erkencikus, Can Yaman probó suerte en otros proyectos televisivos en Turquía, como Bay J, Señor Equivocado. Si bien esta serie también tuvo su público, no alcanzó el mismo nivel de éxito que su predecesora. Algunos críticos y espectadores consideraron que la fórmula era similar y que Can Yaman no estaba explorando nuevas facetas de su talento. Pero aquí es donde la historia da un giro interesante. Cansado, tal vez, de la presión mediática y de las limitaciones creativas en Turquía, Can Yaman decidió buscar nuevas oportunidades en el extranjero. Y lo encontró en Italia. Sí, Italia se convirtió en el nuevo hogar de Can Yaman. El actor se mudó a Roma para protagonizar la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, una producción italiana en la que interpreta a un inspector de policía. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que le permitió trabajar en un entorno diferente, con nuevos compañeros y explorar un género distinto al que estaba acostumbrado. El éxito de Viola come il mare en Italia fue rotundo. La serie se convirtió en un fenómeno de audiencia y Can Yaman fue recibido con los brazos abiertos por el público italiano. Su popularidad se disparó y se convirtió en una de las figuras más queridas del espectáculo en el país. Pero la cosa no terminó ahí. Can Yaman también ha participado en otros proyectos en Italia, como campañas publicitarias para marcas de renombre y colaboraciones con diseñadores de moda italianos. Su presencia en los medios de comunicación italianos es constante y su influencia en la cultura popular es innegable. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿se va Can Yaman definitivamente de Turquía? La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no rotundo. Si bien es cierto que Can Yaman ha trasladado su residencia principal a Italia y que está enfocado en su carrera en ese país, esto no significa necesariamente que haya cortado todos los lazos con Turquía. De hecho, Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su amor por su país natal y su deseo de seguir trabajando en proyectos turcos en el futuro. Sin embargo, también ha manifestado su frustración por la presión mediática y las críticas injustas que ha recibido en Turquía. Por lo tanto, podríamos decir que Can Yaman está en una especie de limbo geográfico y profesional.
Está construyendo una carrera exitosa en Italia, pero sin renunciar a la posibilidad de regresar a Turquía en el futuro. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión de priorizar su carrera en Italia? ¿Es solo una cuestión de escapar de la presión mediática? ¿O hay algo más profundo? Creo que hay varios factores que han influido en esta decisión. En primer lugar, como ya hemos mencionado, la presión mediática y las críticas constantes en Turquía pudieron haber sido un factor determinante. Es comprensible que Can Yaman se sintiera agobiado por la constante vigilancia y el escrutinio público, y que buscara un entorno más tranquilo y favorable para desarrollar su carrera. La prensa turca, si bien en muchos casos lo ha ensalzado, también ha sido implacable con él, especialmente en lo referente a su vida personal. Recordemos algunos incidentes que marcaron su relación con los medios, como las acusaciones de comportamiento inapropiado hacia compañeras de trabajo, o la viralización de vídeos privados que lo mostraron en situaciones comprometedoras. Estos eventos, amplificados por las redes sociales, generaron una atmósfera de constante juicio y especulación que, sin duda, influyó en su decisión. En segundo lugar, Italia le ha ofrecido a Can Yaman una oportunidad de reinventarse y de explorar nuevas facetas de su talento. La serie Viola come il mare le ha permitido interpretar un personaje diferente a los que había interpretado antes, y trabajar con un equipo creativo diverso y talentoso. El personaje de Francesco De Mir, un inspector de policía con un pasado turbulento, representa un alejamiento de los roles de galán romántico que lo habían encasillado en Turquía. Esta oportunidad de demostrar su versatilidad como actor fue, sin duda, un factor clave en su decisión de aceptar el proyecto italiano. Además, el hecho de trabajar en un idioma diferente con un equipo de producción internacional, le ha permitido expandir sus horizontes y adquirir nuevas habilidades. En tercer lugar, la cultura italiana y el estilo de vida italiano parecen encajar muy bien con la personalidad de Can Yaman. El actor se ha adaptado rápidamente a la vida en Roma y se le ve feliz y relajado en su nuevo entorno. Italia, con su rica historia, su vibrante escena cultural y su pasión por el arte, la moda y la gastronomía, ofrece un ambiente estimulante para un artista como Can Yaman. Su conexión con el país va más allá de lo profesional, se ha integrado en la sociedad, ha aprendido el idioma, ha hecho amigos y ha abrazado el estilo de vida italiano. Esta conexión emocional con Italia ha contribuido a que se sienta como en casa y a que vea un futuro a largo plazo en el país. Además, no podemos ignorar el factor económico. Si bien Can Yaman ya era una estrella en Turquía, su éxito en Italia le ha permitido acceder a contratos publicitarios y proyectos de mayor envergadura, lo que sin duda ha contribuido a mejorar su situación financiera. La industria del entretenimiento italiana, aunque no tan grande como la estadounidense, ofrece salarios competitivos y oportunidades de crecimiento para los actores. La popularidad de Can Yaman en Italia ha atraído la atención de marcas internacionales, lo que le ha permitido firmar lucrativos contratos publicitarios y convertirse en embajador de importantes empresas. Esta estabilidad económica y la posibilidad de acceder a proyectos más ambiciosos han sido, sin duda, un incentivo para continuar su carrera en Italia. Pero más allá de los factores externos, creo que también hay un factor interno que ha influido en la decisión de Can Yaman. Creo que el actor estaba buscando un nuevo desafío, una nueva aventura, una forma de salir de su zona de confort y de demostrarse a sí mismo que podía triunfar en un entorno diferente. La fama y el éxito pueden ser abrumadores, y a veces es necesario alejarse del ruido y la presión para reencontrarse con uno mismo y descubrir nuevas motivaciones. Can Yaman, como muchos artistas, tiene una necesidad constante de crecer, de evolucionar y de explorar nuevas fronteras creativas. Su decisión de mudarse a Italia puede interpretarse como una búsqueda de autenticidad y de una mayor libertad artística. Y vaya que lo ha logrado. Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil, carismático y talentoso, capaz de conquistar al público italiano y de convertirse en una de las figuras más queridas del espectáculo en ese país. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su conexión con el público lo han convertido en un ídolo en Italia, donde es admirado por su talento, su personalidad y su compromiso social. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para los fans de Can Yaman en Turquía? ¿Se sienten abandonados por su ídolo? ¿O entienden su decisión y lo apoyan en su nueva etapa? Creo que hay de todo. Algunos fans se sienten decepcionados por la decisión de Can Yaman de priorizar su carrera en Italia y temen que esto signifique que el actor se alejará cada vez más de Turquía y de su público turco. Este sentimiento de decepción es comprensible, ya que muchos fans han seguido la carrera de Can Yaman desde sus
inicios y lo consideran un símbolo de orgullo nacional. Temen que su alejamiento de Turquía signifique una pérdida para la cultura turca y que el actor se desconecte de sus raíces. Otros fans, en cambio, entienden su decisión y lo apoyan incondicionalmente, reconociendo que Can Yaman tiene derecho a buscar su felicidad y a desarrollar su carrera donde mejor le parezca. Este grupo de fans valora la libertad individual y la capacidad de elegir el propio camino, y entienden que Can Yaman está haciendo lo que considera mejor para su crecimiento personal y profesional. Lo apoyan en su decisión de explorar nuevas oportunidades y confían en que seguirá representando con orgullo a Turquía en el extranjero. Personalmente creo que es importante respetar la decisión de Can Yaman y entender que él está haciendo lo que cree que es mejor para su carrera y para su vida. No podemos exigirle que se quede en Turquía si no se siente feliz o si cree que no tiene las mismas oportunidades que en otros países. Imponerle expectativas o juzgar sus decisiones sería injusto y limitaría su libertad individual. Además, no debemos olvidar que Can Yaman sigue siendo turco y que siempre llevará a su país en el corazón. El hecho de que esté trabajando en Italia no significa que haya renegado de sus raíces ni que haya olvidado a su público turco. Su identidad turca sigue siendo una parte fundamental de su ser y la lleva consigo a donde quiera que vaya. De hecho, Can Yaman ha manifestado en varias ocasiones su deseo de seguir trabajando en proyectos turcos en el futuro, siempre y cuando encuentre proyectos que lo inspiren y que le permitan mostrar su talento. Esta declaración demuestra su compromiso con su país y su deseo de mantener viva su conexión con el público turco. Así que, en resumen, la situación de Can Yaman es compleja y matizada. No se ha ido definitivamente de Turquía, pero tampoco está viviendo allí a tiempo completo. Está construyendo una carrera exitosa en Italia, pero sin renunciar a la posibilidad de regresar a Turquía en el futuro. Su situación es un reflejo de la globalización y de la creciente movilidad de los artistas, que buscan oportunidades en diferentes países y culturas. Lo que sí es cierto es que Can Yaman ha tomado las riendas de su vida y de su carrera y que está haciendo lo que cree que es mejor para él. Y eso es algo que debemos respetar y admirar. Su valentía para seguir su propio camino y para desafiar las expectativas es un ejemplo para muchos jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito en el mundo del espectáculo. Ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero hablar un poco sobre el futuro de Can Yaman. ¿Qué le depara el destino? ¿Seguirá triunfando en Italia? ¿Regresará a Turquía? ¿Explorará nuevas facetas de su talento? Creo que el futuro de Can Yaman es incierto, pero también muy prometedor. El actor tiene el talento, el carisma y la determinación necesarios para seguir cosechando éxitos en el mundo del espectáculo. Su trayectoria hasta ahora demuestra su capacidad para superar obstáculos y para reinventarse a sí mismo. En Italia, ya se ha consolidado como una de las figuras más queridas y respetadas. Su serie Viola come il mare ha sido un rotundo éxito y se espera que tenga una segunda temporada. Esta renovación le permitirá seguir explorando el personaje de Francesco de Mir y profundizar en las tramas de la serie. Además, Can Yaman sigue participando en campañas publicitarias y colaboraciones con marcas de renombre. Su imagen sigue siendo muy valorada por las empresas italianas, que lo ven como un símbolo de éxito y de estilo. En Turquía, su público sigue esperando su regreso con ansias. Muchos fans sueñan con verlo protagonizar una nueva serie o película turca. Y quién sabe, tal vez ese sueño se haga realidad algún día. Aunque no hay planes concretos en este momento, Can Yaman ha expresado su interés en volver a trabajar en Turquía en el futuro. Solo necesita encontrar el proyecto adecuado, que le permita mostrar su talento y que lo motive a regresar a su país natal. Mientras tanto, Can Yaman sigue trabajando duro, perfeccionando su talento y explorando nuevas oportunidades. Ha tomado clases de actuación, ha aprendido nuevos idiomas y se ha mantenido en forma físicamente. Está claro que está decidido a seguir creciendo como actor y a alcanzar nuevas metas. Su dedicación al trabajo y su constante búsqueda de la excelencia son cualidades que lo distinguen y que lo han convertido en un ejemplo para muchos. Y creo que lo logrará. Can Yaman es un luchador, un apasionado y un perfeccionista. No se conforma con la mediocridad y siempre está buscando nuevos desafíos. Su ambición y su determinación lo llevarán lejos en su carrera. Por eso estoy seguro de que el futuro de Can Yaman será brillante y que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su carisma. Su historia es un ejemplo de que con trabajo duro, perseverancia y una pizca de suerte, se pueden alcanzar los sueños más ambiciosos. En resu.
En este vídeo hemos hablado sobre la posible mudanza de Can Yaman de Turquía a Italia, analizando los motivos que podrían haber influido en esta decisión, el impacto que ha tenido en su carrera y en sus fans, y las perspectivas de futuro del actor. Hemos visto que la situación es compleja y matizada, y que Can Yaman está tomando las riendas de su vida y de su carrera, buscando su felicidad y desarrollando su talento donde mejor le parezca. Su historia es un ejemplo de cómo un artista puede trascender fronteras y culturas, y cómo puede reinventarse a sí mismo para alcanzar el éxito. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. He intentado ofrecerles una visión completa y objetiva de la situación, sin caer en el sensacionalismo ni en las especulaciones infundadas. Mi objetivo es proporcionarles información precisa y verificada, para que puedan formar su propia opinión sobre este tema. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y trayéndoles la mejor información sobre sus estrellas turcas favoritas. Sin ustedes, esto no sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la decisión de Can Yaman de priorizar su carrera en Italia? ¿Creen que regresará a Turquía en el futuro? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlo protagonizar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estoy preparando nuevos vídeos con entrevistas exclusivas, análisis de las últimas tendencias en la moda turca y mucho más. Muchas gracias por todo su apoyo y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el salseo turco nunca descansa, así que estén atentos a nuestras próximas actualizaciones. Adiós.